Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que solo a través de el oír y entender, comprender tu palabra es que tu Santo Espíritu nos transforma. Te rogamos, Señor, que por medio de lo que vamos a ver el día de hoy, tú continúes esa transformación en nosotros, Señor, y pongas en nuestro corazón ese deseo de obedecerte y de proclamar el Evangelio tal como tú nos lo ordenas en tu palabra. Ponemos esta predicación en tus manos, que seas tú dirigiéndonos en esta predicación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo, por favor, sigan en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos mirando los primeros 4 versículos. Pero para tener el concepto total, pues vamos a leerlo del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses. Y recordemos un poquito, Primera de Tesalonicenses es Pablo escribió 2 cartas a los de Tesalónica, y esta carta, vamos a leer primero y saber de qué estamos hablando. Tesalónica, una iglesia ejemplo para los demás, para las demás iglesias, ejemplo para las personas que habían escuchado el Evangelio y también para los que no lo habían escuchado. La iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar, la cual nosotros debemos estudiar para poder imitar. De hecho, el mensaje de hoy podríamos titularlo: ¿somos imitadores de Cristo? Con un interrogante, para que nosotros nos revisemos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer al analizar estos 10 versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo para todos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué iglesia cristiana no quisiera ser como esta iglesia de Tesalónica?
y que se conociera en muchas partes esta iglesia, por el testimonio de cada uno de nosotros, por nuestra vida, y que si llegan misioneros por allá a otras áreas, que suceda lo que dice aquí Pablo, de que cuando estuvo allá en otras áreas no tenía necesidad de hablar nada porque ya todo el mundo sabía, porque habían sabido de la iglesia de Tesalónica y ya sabían del evangelio, ya sabían muchas cosas. Una iglesia efectiva, una iglesia modelo, una iglesia digna de imitar. Entonces, volviendo al comienzo, vamos a hablar un poquito de esos versículos. Recordemos que Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó la iglesia de Tesalónica. Y se acuerdan, después de haber sido expulsado de Filipo. Lo expulsaron de Filipo porque le están tratando muy mal los judíos de allá. Salieron de Filipo expulsados y fueron a dar a Tesalónica. Allí predicaron, en la sinagoga predicó Pablo por 3 semanas, pero siguió predicando en otros sitios de Tesalónica, de ahí para adelante, por ahí unos 4 o 6 meses, no se sabe cuánto tiempo estuvo él ahí, y fortaleció, instruyó, enseñó y discipuló a la iglesia de Tesalónica. No solo Pablo, sino también Silas y Timoteo, él estaba con ellos dos. Estuvieron ahí en Tesalónica hasta que de Tesalónica lo sacaron. En Filipos lo sacaron y fue a Tesalónica. Y allá lo que hizo fue predicar. No importa que lo hubieran perseguido allá, él vino y hacer lo que él tenía que hacer, su papel, predicar. Predicó en Tesalónica. De Tesalónica pasó lo mismo. Los judíos que no estaban de acuerdo con el evangelio los sacaron de allá. Los sacaron de allá y fueron a dar a Berea. ¿Qué hicieron en Berea? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Berea? También llegaron los judíos que no están de acuerdo con el evangelio, no están de acuerdo con el Mesías, que el Mesías era Cristo, y los sacaron también de Berea. Después de ahí Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Estando en Berea, él envió a Timoteo hasta Tesalónica para ver qué había pasado allá. Él había fundado allá la iglesia, había estado compartiendo con ellos varios meses y los amaba mucho por la respuesta que ellos habían tenido al evangelio. Dijo: Timoteo, vaya a ver cómo están cuáles son sus necesidades o qué está pasando, están fortalecidos o no, continúa la iglesia reuniéndose o no. Vaya y averigua. Y regresó Timoteo y le contó a Pablo todo lo que vio allá y le dio un reporte espectacular respecto de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Así como si cualquiera viene acá, está con nosotros 15 días, 20 días, y después se va y habla de la iglesia de Avondale. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Genial, esa iglesia de Avondale. O no, es una iglesia más bien ahí como no muy amorosa, o quién sabe qué, cualquier cosa van a decir, ¿cierto? Ok, en todo caso, en esta oportunidad llegó Timoteo a llevarle el reporte a Pablo y Pablo les envía esta carta. Les envía esta carta. Él, resumiendo, él dice que le da gracias a Dios y ora por ellos. Ora por ellos porque en el versículo 3, si ustedes miran, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Él dice: mire, yo oro mucho a Dios por ustedes, porque nos acordamos mucho de esas 3 cosas básicas que son la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, primero, la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia, la perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cosas que ustedes desarrollaron supremamente bien, esas tres cosas son las que nos convencen a nosotros, dice Pablo, de que ustedes, la iglesia de Tesalónica, son elegidos de parte de Dios. Dios los eligió a ustedes, los escogió para ser hijos de Él. Para ser hijos de Él. Les voy a leer aquí Efesios, así como dice Efesios capítulo 1. Dice, según Pablo habla respecto de la selección, de escoger a unos para salvación. Y Pablo les está diciendo, ustedes forman parte de estos elegidos que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por nada más, porque Dios quiso, los escogió a ustedes de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, como sus escogidos, como los que forman parte de su familia, así como a todos nosotros que estamos aquí sentados. Dios nos escogió para que fuésemos de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en medio de todo el resto del mundo, de toda la historia del mundo. Él nos escogió a nosotros y a muchísimos otros. ¿Cómo no vamos a estar nosotros agradecidos si somos escogidos por Dios? Somos hijos de Él. Entonces, Pablo estaba convencido de que ellos eran elegidos. ¿Por qué? Por eso de la forma como ellos estaban reflejando esa fe, ese amor y esa perseverancia en la esperanza en Cristo Jesús. Como lo estaban demostrando de esa manera, digamos que fácilmente Pablo podía decir, ellos son elegidos. Y oro a Dios para darle gracias de que está haciendo eso en ustedes, de que los escogió y los está transformando. Miren ustedes cómo están. Qué bien, eso es lo que Pablo les dice. Entonces, ese es como el producto de lo que Pablo hizo allá en esos meses. El producto de lo que, ese es el resultado de cómo está la iglesia de Tesalónica. Pero ¿cómo llegaron allá? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó cuando Pablo empezó a hablar con ellos? Cuando Pablo empezó a predicarles sobre Cristo Jesús. Porque empezó Pablo a leerles de la palabra de Dios. ¿Cómo fue esa transición para que ahora llegaran a un punto de esos, como les estaba diciendo Pablo? ¿Qué pasó? Entonces eso es lo que empieza a hablar Pablo en el versículo 5. ¿Sí? El versículo 5 dice, pues nuestro evangelio, cuando llegó allá, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ustedes recibieron el evangelio como lo que es, y lo que se les explicó a ustedes de la palabra de Dios, ustedes lo recibieron como tal, como lo que es la palabra de Dios, de ese Dios que ustedes empezaron a conocer, de ese Dios que ustedes vieron sus maravillas y la explicación de quién es Dios, y ustedes creyeron que hay un Dios y entendieron que lo que estábamos leyendo, estudiando, era palabra de Él. Y así lo recibieron. ¡Wow! Dios nos está hablando. Sí, esta es la palabra de Dios.
Y así lo recibieron los de Tesalónica y creyeron. No era un simple reuniones de motivación, pórtese bien, que eso le va a ir bien. El que se porta bien, eso, el que madruga Dios le ayuda. No, no, no. Era la palabra de Dios y eran todo lo que Pablo les explicaba de la existencia de Él, del pecado, del Evangelio de Cristo Jesús, de la muerte de Cristo Jesús y que había muerto por ellos y demás. Todo eso lo recibieron como la palabra de Él. Muchos de nosotros de pronto cuando nos empezaron a hablar, nos hablan, sí, es que ese es el libro de la Biblia, sí, ese. Y no les dábamos anteriormente la importancia que tiene esto. Este es el mensaje escrito por Dios para ti. No es un libro que alguien escribió y que viene alguien a explicarlo, no, es Dios mismo. Y entonces Pablo les recalca eso, es que ustedes la recibieron como es. Leamos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Vieron la importancia? La recibieron como se debe recibir la palabra de Dios. No como algo, sí, la Biblia, sí, como cualquier otro libro. No es cualquier otro libro. Es Dios, el creador del universo, quien está escribiendo algo para ti. Para que tú sepas quién es Él, para que tú sepas cómo es que Él quiere que tú lleves tu vida, para que lo glorifiques a Él. Ahí está escrito. Si no quieres saber de Dios, pues es tu problema. Pero ahí está la revelación de Dios. Tómalo como tal. No la tomes. La palabra de Dios, eso para los beatos o para las beatas. Pero no, yo no. Yo leo más bien otros libros de autores modernos que hablan de la realidad nacional y todo eso. Prefiero leer eso. Bueno, te pierdes de lo que Dios te quiere decir a ti. Entonces, aquí Pablo también recalca de que dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Las solas palabras, si alguien le lee a otro la Biblia, si tú la lees ahí nomás, eso algo va a ayudar, pero, porque dice, la misma palabra dice que esa palabra no vuelve vacía, pero no vuelve vacía y hace efecto en cada una de las personas y penetra hasta los tuétanos y te revuelve el corazón y te da a entender que tú eres nada, tú eres un simple pecador y que Dios es perfecto, santo, que no acepta nada pecaminoso. Eso lo ves en la palabra de Dios, ¿sí? Pero para que tú comprendas eso, es necesario que en medio de eso esté metido el poder del Espíritu Santo. A muchos se les ha leído esto y no les hace ningún efecto, ¿sí? Pero cuando está ahí el poder del Espíritu Santo, es un poder transformador que te hace sentir la necesidad del Evangelio, la necesidad de salvación, porque tú eres pecador y tu destino es el infierno por la eternidad. Pero hay buenas noticias, y la buena noticia del Evangelio: Cristo Jesús murió por ti y demás lo que viene en la palabra de Dios. Pero para que tú lo entiendas y comprendas, debe estar ahí el poder del Espíritu Santo. Cuando uno lo comprende, cuando uno oye y comprende, es porque ahí está el poder del Espíritu Santo. Es porque Dios está actuando en ese momento en ti y te toca. Y empieza tu transformación
y empieza tu arrepentimiento y empieza tu entrega a Dios, al creer en Cristo Jesús. Dios tiene que despertar poderosamente el alma muerta de los incrédulos para que la verdad del Evangelio pueda regenerar y salvar. Dios actúa en tu alma primero para que tú puedas comprender la palabra y eso te lleve a la salvación. Hay que reconocer que no son solo palabras ahí escritas y otra cosa. No, es Dios obrando en ti. No es la gran destreza de un predicador lo que convierte. Eso no es eso. Hay predicadores maravillosos con una capacidad de exposición que, wow, todo el mundo queda así. Pero no es eso lo que convierte. Lo que convierte es el poder del Espíritu de Dios que actúa en el alma del no creyente para que pueda oír y entender el Evangelio. Porque no es solo oír, es entender. El versículo de Romanos, donde dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cámbiale un poquito para que lo comprendas mejor. La fe viene por el oír y por entender. Y el entender por la palabra de Dios. Tú puedes entender, porque el oírlo pues puede entrar por acá y salir por acá. Lo oíste. No, pero es el entender. Viene por la misma palabra de Dios. Y ese entendimiento es el que te transforma, porque eso es dado por el Espíritu Santo. Esa es una forma en la que Dios actuó en los tesalonicenses, por la cual después a la larga fueron una iglesia ejemplo. Entonces lo primero es eso. Ustedes recibieron la palabra de Dios como la palabra de Dios, no como cualquier otro libro. Otra forma en que la palabra de Dios actuó en los tesalonicenses es lo que está en el versículo 6, la primera parte del versículo 6, que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. A raíz de que se les expusimos la palabra de Dios y se las expusimos, como dice anteriormente, con certidumbre, porque nosotros estamos ciertos de eso que estuvimos hablando. Esa fe nos hace a nosotros predicar con la certidumbre que se necesita. Y a raíz de eso, ellos se convirtieron en imitadores. Ellos, al comprender el Evangelio, dijeron, bueno, nuestras vidas, ¿qué? Tienen que ser diferentes. Luego, todo eso que estamos escuchando y que es la palabra de Dios, y estos hombres son los que la saben y nos la están explicando, y yo siento que debo ser diferente, entonces empiezo a imitar a Pablo, a imitar a Silas, a imitar a Timoteo, ¿sí? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y como vinisteis a ser imitadores de nosotros, también llegasteis a ser imitadores del Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es imitar al Señor. Que conocemos más del Señor que ustedes. Entonces nosotros lo imitamos a Él. Ahora ustedes imitan a nosotros. Y eso es lo que está sucediendo hasta hoy en día. Nosotros imitamos a los que imitan a Cristo Jesús. Y así viene la cadena. ¿Hay alguna persona a la cual tú imitas porque es, como a veces se dice, es que ese es un hombre de Dios? Yo quiero hacer lo que él hace. ¿Tienes a alguien? Si no tienes, busca a alguien. Alguien al cual tú quieres imitar porque esta persona refleja todo lo que está en la palabra, o al menos la gran mayoría. No de que sea santo completamente. No, de que si tiene algún error, hombre, hay que imitarlo a él porque él es obediente. Cuando se da cuenta de que cometió un error o algún pecado, alguna cosa así, él mismo se arrepiente y pide perdón. Eso es imitar a Cristo. Eso es imitar. Eso es ser un buen cristiano. Y a una persona así uno trata de imitarlo. No hay que sea santo porque no los hay. Pero que tenga esa capacidad de arrepentirse y pedir perdón a Dios y a la persona a la cual ofendió o algo así.
Entonces, busca a alguien para imitar. Alguien que imite a Dios. Entonces, el estilo de vida de los creyentes tesalonicenses comenzó a ser muy diferente del paganismo idólatra de antes. Ellos eran paganos, idólatras, gentiles, ¿sí? Por parte de los gentiles convertidos, ¿sí? Y muy diferente. La nueva vida empezó a ser diferente de esa idolatría. Y de los judíos también. Comenzó la vida de esos judíos que empezaron a creer en el Evangelio, pues empezó a cambiar de ese legalismo de los fariseos, de ese legalismo de la ley, de ese legalismo en que habían convertido la palabra de Dios. Entonces, los creyentes llegan a ser, nosotros llegamos a ser imitadores de los que imitan a Jesús. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría con esta iglesia si todos te imitaran a ti? Si todos te imitaran a ti, porque eres un buen cristiano, te consideras un buen cristiano, un buen creyente, alguien que está entregado a Dios, ¿qué pasaría si todos te imitáramos a ti? Ponte a pensar. Esta iglesia sería mucho mejor si todos te imitáramos a ti, o no tanto. Ahora, tengan en cuenta que aquí, como lo expone Pablo, no es que Pablo era el único que tocaba seguir e imitar. No, ahí están Pablo, Silas, Timoteo. Y después de lo que se ve aquí más adelante, después eran todos los otros de Tesalónica. Todos los demás estaban tratando de imitar a los de Tesalónica, porque los de Tesalónica habían imitado a Pablo, Silas y Timoteo. Entonces no es una cosa del predicador, no es una cosa del pastor, ni mucho menos. Es algo de cada miembro, de cada quien. ¿Eres digno de ser imitado? Podríamos decir como Pablo en 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Podríamos nosotros decir eso? Pues debemos tender hacia eso. Otra forma en que la palabra de Dios transformó a los tesalonicenses está en el versículo 6, en la segunda parte, que dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses estaban bajo una presión y un dominio de los judíos y de los romanos y estaban sufriendo mucha tribulación. Pero recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Ellos, toda esa tribulación y presión y todas esas cosas, entonces... ellos se la pasan riéndose, así, con gozo. No, es un gozo diferente, que a pesar de la tribulación, ellos teniendo clara su fe, su esperanza, teniendo claro el amor de Cristo y toda esa cosa, produce un gozo interno que no es como la felicidad externa de todo está bien y tranquilo que todo irá bien. No, es un gozo interior que es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. El verdadero cristiano tiene ese gozo dado por el Espíritu Santo que a pesar de las circunstancias difíciles se siente tranquilo, en paz. ¿Cuál paz? La paz que solo Dios da. Pero usted ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Usted cómo puede estar tranquilo? Así como estaba una historia de alguien que iba en un avión y el avión con unos movimientos bruscos y no, esto se va a caer y toda cosa, y entonces todos angustiados, pero había un señor ahí, todo tranquilo, y la otra persona que está contando el cuento dice, pero ¿cómo? Oiga, ¿no se da cuenta que esto se va a caer? ¿Es que usted es cristiano o qué? Porque los cristianos tenemos eso, y debe ser una característica de nosotros. En medio de una enfermedad terrible, sí, muy doloroso esto todos los días, pero estoy en las manos de Dios, confío en Él, me duele, pero
En medio de todo estoy tranquilo porque Dios está actuando en mi vida y yo sé cuál es la esperanza mía, la esperanza de gloria, que es lo que yo voy a tener si me llego a morir o lo que sea. Y si tengo que sufrir esto, pues lo voy a sufrir. Cristo sufrió mucho más. Entonces, pues ahí estoy. Y estoy con gozo porque sé que Dios está conmigo, es su promesa para nosotros los creyentes. Entonces ese gozo lo tenían los tesalonicenses. Y empezaron a entender eso y a vivirlo así. Entonces, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No es fácil comprender eso. Comprenderlo. Hacerlo sí, para ellos fue fácil. ¿Por qué? Porque confiaban plenamente en Dios. Versículo 7. Otra forma en que la palabra de Dios actúa en ellos. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos tuvieron como ejemplo a Pablo y a Silas y a Timoteo y empezó a cambiar su vida. Pero eso no fue solo ahí, eso se esparció el ejemplo de ellos en toda Macedonia y Acaya. Ellos dieron a conocer a Cristo con sus vidas diarias y con el evangelismo. Versículo 8, otra forma en que actúa la palabra de Dios en ellos. 8. Porque partiendo de vosotros, empezando ahí en Tesalónica, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, de donde estaba Tesalónica, ¿sí? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron a nosotros. Unos evangelistas que dieron a conocer todo lo que Pablo les enseñó, dieron a conocer esas vidas transformadas, no solo en Macedonia y Acaya. ¿Qué era Macedonia y Acaya? Es lo que hoy podemos decir que es Grecia. En toda Grecia lo dieron a conocer. Pero aquí dice Pablo, no solo en Grecia, sino en el resto de áreas, en el resto de regiones, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Nosotros debemos tomar eso como ejemplo. Que no nos conozcan solo en Avondale, sino en Buckeye, en Downtown, donde sea, Happy Valley, donde sea, en todo Arizona, en donde sea, pero que sepan de nosotros porque recibimos la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios y la recibimos con gozo, con el poder del Espíritu Santo y la predicamos y nuestras vidas han sido transformadas y ya no seguimos al mundo, sino que seguimos a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Versículo 9b dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Paganos gentiles los de Tesalónica eran, ¿sí? Y judíos legalistas. ¿Sí? Entonces, ellos fueron ejemplo de cómo os convertisteis. Pablo está diciendo, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cuántos ídolos tienes tú? Tú que estás sentado aquí. ¿Cuántos ídolos tienes? Yo no adoro ninguna imagen. No, eso es lo de menos. No pensemos en ídolos solo con que hay una imagen a la cual uno adora. No, eso es idolatría, sí. Es una abominación para Dios. Lo dice claramente en los 10 mandamientos. Pero los ídolos tuyos, ¿estás dejándolos? ¿Los dejaste así como lo dejaron los de Tesalónica? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? No a una imagen muerta ahí que no representa nada, sino al Dios vivo y verdadero. Tú dejaste tu adicción a la televisión, a las telenovelas, a los programas de
que son solo para mayores, a la pornografía. Tú dejaste todos esos ídolos. Eso hicieron los de Tesalónica. Dejaron a un lado todos los ídolos. Tu afán por el dinero, y es que me sacrifico y trabajo 36 horas diarias porque tengo que conseguir dinero. ¿Para qué? Porque tengo que conseguir dinero, pero ¿como para qué? No, porque es lo que tenemos que hacer. Eso, tenemos que ganar dinero para poder comer. Ok, ¿pero para qué? Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar y producir dinero. Hay que producirlo. Hay que producirlo en la forma y en el lugar donde tú creas que es donde mejor glorificas a Dios. Ahí, preocúpate por producir dinero, porque con ese dinero vas a glorificar a Dios. No es para tu conveniencia, no, es para Él. Trabaja, pero para que Él sea glorificado con tu trabajo. Ahora, si tienes hijos que estás criando, no trabajes. No trabajes, porque primero están los hijos. Tu papel es estar cuidando a tus hijos. Pero bueno, de todas maneras, conviértete de tus ídolos a Dios. Tu trabajo es un ídolo. Tu hijo es un ídolo. No puede ser un ídolo para ti. La única persona es Dios, el Dios vivo y verdadero. Y eso hicieron los de Tesalónica. Y a la larga se convirtieron en exponentes de fe, esperanza y amor. Y es la muestra de una iglesia cristiana. Y por último, el versículo 10. Por último, así fueron transformados por la palabra. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses comprendieron claramente de que ese Jesús, que les había explicado la palabra de Dios, que les había explicado Pablo, que murió en la cruz para pagar por tus pecados, porque Dios es justo y tiene que castigar los pecados, y Él los castigó tus pecados en Cristo Jesús. Y Él te imputa ese castigo a ti, siempre y cuando tú creas y le entregues la vida a Cristo Jesús. Si no, no. Si no crees en Cristo Jesús, tú ya estás condenado. Ya está condenado. Juan 3:18. Ahí lo puedes ver. Entonces los tesalonicenses comprendieron completamente que ese evangelio le da a uno vida, y que uno tiene esa esperanza de gloria porque Jesús va a volver, y esperar a Jesús es un gozo. Cualquier creyente debe esperar la venida de Cristo Jesús, porque solo así es que se va a completar todo nuestro proceso de salvación y seremos glorificados con Él en el cielo. Y nos libra, como dice ahí, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos libra? ¿De qué nos libra Jesús? De la ira venidera. ¿La ira de quién? ¿De Satanás? No. Jesús nos libra de la ira de Dios. Dios aplica su ira en aquellos que no creen en su Hijo, aquellos que no ponen su fe en Cristo Jesús. Él descarga toda su ira y los castiga por la eternidad y los envía al infierno. Si no crees en Cristo Jesús, ya estás condenado. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, que hacían los tesalonicenses, y que entendieron y que esperaban con gozo la venida del Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros, como creyentes,
¿Qué debemos hacer entonces, después de escuchar todo esto? ¿Qué debemos hacer? Debemos revisarnos, debemos mirarnos, autoanalizarnos. Todo esto que hicieron los apóstoles, los tesalonicenses, de recibir la palabra como la palabra de Dios, de dejar de dejar los ídolos atrás, cualquier ídolo que sea, de ser imitadores de los que imitan a Cristo, todo esto lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Todo esto que acabamos de leer. Si lo estamos haciendo, pues de seguro alguien va a decir, y vamos nosotros también a estar seguros, nosotros somos los elegidos, porque hemos sido transformados a través de todo esto. Llegamos a hacer eso, fieles, creyentes, que creen en Dios completamente y le han entregado sus vidas a Él. Revisémonos. ¿Estamos avanzando en ese proceso? ¿O no? Cada quien lo sabrá. ¿Sí? Nosotros como creyentes. Y si hay alguno que no es creyente, pues sepa eso, que está en la palabra de Dios. Si no cree en el Hijo de Dios, ya está condenado. Entonces todos tenemos tarea. Revisémonos y hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos dice esa palabra, lo que acabamos de leer, todo eso. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, actúa en cada uno de nosotros, Padre bendito, te lo pedimos, Señor, para que entendamos que tu palabra es verdad. Y que a través de ella conocemos cuáles son tus propósitos para nosotros, que tiene que partir del mismo principio de creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Transfórmanos, Padre del cielo, y que tu Santo Espíritu en nosotros despliegue todo ese poder para poder comprenderte, entenderte y que nos motive verdaderamente a hacer las cosas que tú quieres que hagamos, que seamos transformados como tú en tu palabra lo prometes, Señor. Te damos gracias por tu palabra y ponemos nuestras vidas en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Amén.